hoy lo que vamos a proponer es el tema de hace poco, hace unos días, se volvió a emitir acá en el canal local la película El Código Da Vinci. Cuando vi esa película recordé cómo esto había en su momento causado tanto revuelo, tanta confusión, tantas malas interpretaciones. Primero el libro, ¿no? El libro que se hizo famoso justamente por todas esas teorías que proponía, que causaron bastante dudas, bastante conmoción, que alentaron incluso teorías que uno puede ver tranquilamente por internet. Y bueno, en ese sentido Sofi me contó algo que es muy interesante que compartan, me parece. A ver, ¿puede ser, Sofi? Bueno, en un principio el Código Da Vinci es como un libro que habla sobre teorías. Es como que trata de decir, ay no, lo que dice la iglesia es mentira y es verdad lo que yo estoy diciendo, con teorías medio raras. Es más, cuando leí el libro, lo hice como lo hace como novelado, pero supuestamente con datos en la historia. Lo que me pasó es que, bueno, yo no estaba muy metida en la religión en ese momento y lo que hizo fue confundirme más de lo que estaba, ¿no? Yo siempre tuve, sobre todo, soy una persona que hace muchas preguntas y nada, esto me confundió más, ¿no? Entonces, menos mal que no tenía el padre Jorge para preguntarle, porque si no, yo me iba a quedar con eso y iba a decir, ay no, porque la religión es esto y esto y esto, y lo que te dice la iglesia no es. Nada, por suerte, gracias a Dios, tenía al padre Jorge, porque si no, no sé. Yo creo que lo que le pasó a Sofi le pasó a mucha gente, ¿no es cierto? Bueno, acá mientras tanto se conectó Coca. ¿Qué tal? Buenos días, Coca, ¿cómo te va? Vicky Copelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Vicky? Bueno, ustedes si ven algún mensaje que entre también díganme. Y bueno, yo creo que el testimonio que dio acá Sofi sirve de puntapié inicial para cuestionarnos esto. Yo no sé si todos leyeron el libro, acá Coca dice que leyó el libro, que no le gustó, no vio la película, pero bueno, ¿cuántas personas o leyeron el libro o escucharon de estas mentiras que la iglesia toda la vida ocultó, que la verdad es otra? Que en realidad Constantino hizo como una especie de jugarreta, y Constantino fue un emperador, el primer emperador cristiano. Estamos hablando del principio del siglo IV, cuando él tomó el poder y fue el primer emperador que decretó el cese de la persecución a los cristianos. Después se convirtió al cristianismo él mismo, se bautizó, pero acá lo que dice Dan Brown es que él no solamente no se limitó a bautizarse, a convertirse, sino que hizo una manipulación fabulosa. El tema es el siguiente, a ver, uno puede leer una novela sabiendo que es una ficción. Uno puede escribir lo que quiera en mundos inventados, con personajes inventados, pero el problema, y después lo leí textualmente en el libro, dice que todos los datos, todas las citas, las obras que se citan, los textos, etcétera, etcétera, dice que son estrictamente ciertos. Eso antes de comenzar la novela, esto es lo que afirma Dan Brown. Y después pone esta serie de teorías en boca de dos supuestos eruditos en arqueología, en Biblia, y en ese sentido no nos vamos a meter en la novela, vamos a simplemente resumir qué es lo que dice, qué son esos puntos que causaron tanto revuelo. Y bueno, fundamentalmente, como les decía, que
antes de Constantino, o sea, a principios del siglo IV, los seguidores de Cristo lo consideran simplemente un hombre, un gran profeta, pero un hombre, solamente humano. Todo esto en palabras de estas personas que, cuando uno lee una novela donde ya se advierte al comienzo que todo lo que se dice está basado en hechos reales, bueno, no es solamente una novela, es como que el autor está haciendo afirmaciones, no es que está inventando un mundo ficticio y a partir de ahí hace sus elucubraciones, sino que está haciendo afirmaciones, poniéndolo en la boca de sus personajes, que se supone que fueron ciertas, y por eso causó tanto revuelo, Entonces, lo que decía es que antes de Constantino, de este primer emperador cristiano, los seguidores lo consideraban a Jesús solamente un profeta, solamente un hombre, de ninguna manera Dios mismo. Que la divinidad de Jesús habría sido como una especie de valor agregado. Constantino vio como una maniobra política para que, bueno, yo lo subo a esta categoría, Jesús, hago que la iglesia cobre poder, porque en el fondo su jefe, su líder, es Dios mismo, y con esto me sirve como una especie de caballito de batalla para aumentar el poder del imperio, ¿no? Un poco ese es el tema. Pero no es solamente eso, avanzó más Constantino según Dan Brown. El concilio de Nicea, que fue un concilio histórico, por cierto, el primer concilio de historia de la Iglesia, después de que la Iglesia había estado perseguida, se reunió el primer concilio ecuménico en el año 325, es cierto, lo convocó Constantino, es cierto, para dirimir un tema que era justamente una crisis que se había creado por un personaje llamado Arrio, que decía que Cristo solamente era un hombre. Básicamente, pero lo que dice acá Dan Brown es que el emperador hizo que se decretara a la fuerza la divinidad de Cristo, justamente para perpetuar ese poder temporal. Acá, mientras tanto, se conectaron Rallis, buenos días, sí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Iván, buenos días. Ana, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Y bueno, entonces como que todo esto había sido como manijeado por Constantino, según Dan Brown, pero no solamente dice eso, que ya es bastante, sino que además lo que afirma en esta novela es que se hizo una especie de operación donde fueron quemados un montón de evangelios anteriores que hacían referencia a la humanidad de Cristo. Es decir, aspectos terrenales de Cristo, estos habían sido totalmente borrados, habían sido totalmente, digamos, exterminados, quemados, olvidados por, mucho mejor, muchas gracias, un poquito más para ahí, acá nuestra experta en encuadre y cinematografía, Sofi, salís torcida, pastor. Uy, ay. Muchas gracias, Moni, acá, un poquito, ahí está, gracias, ahí, entre dos expertas, mi señora desde casa y Sofi desde acá, hicieron una operación cinematográfica prácticamente, ahora está un poquito pobre, descabezado San Pablo, pero ahí está, muchas gracias a ambas. Bueno, la cuestión es que decíamos que encargó una especie de operación donde todos estos opuestos evangelios que hablaban de la humanidad de Cristo fueron eliminados, fueron quemados. Y se reescribió el Nuevo Testamento, siempre según palabras de Dan Brown, por indicación de Constantino, una nueva edición del Nuevo Testamento donde solo se hablaba de la divinidad de Cristo. Todo lo demás fue quemado, fue eliminado. Pero, y con esto termino, gracias a Dios, gracias a
digamos, a la ciencia, aparecieron unos documentos que se salvaron de esta barbarie, que básicamente son los manuscritos del Mar Muerto, vamos a hablar después de ellos, y unos también manuscritos de Nag Hammadi. Son dos series de manuscritos que es cierto se descubrieron a mediados del siglo XX, cierto, y vamos a ver de qué se tratan. Pero bueno, primero quería mostrar, bueno, también habla sobre ciertos plagios que hizo la religión de mitos anteriores, pero no nos vamos a referir, vamos a dejar ese tema para otro desayuno. Pero básicamente, en resumidas cuentas, más allá de toda la trama novelesca, estos son los puntos fundamentales que Dan Brown lanza y que en su momento causó tanta confusión a los fieles y tantas excusas a los no creyentes para decir, vieron que todo es una mentira. Todo por alguien que ni siquiera tiene título para, simplemente es un novelista, ¿no? Pero bueno, eso no es que lo descalifique, sino que se ve que él, no puedo calificar de malicia o de no malicia lo que él hizo, pero obviamente está lleno de mentiras, errores, difamaciones. Eso es algo cierto. No sé si alguien quiere comentar algo antes de empezar a ver cómo responder a estos puntos. Sí, me quedé pensando, bueno, Coca dijo, por ejemplo, que no lo leyó o no vio la película, y pensaba, ¿qué nos lleva a ver estas películas? A veces por ahí las vemos sin querer o empezamos a verlas y encontramos distorsiones, pero debería haber un mecanismo dentro nuestro que nos ponga la barrera y nos deje fuera de esa tentación de seguirla viendo, ¿no? No pensaba en eso, pensaba que esta es una estrategia de marketing, el tema de mezclar tantas verdades, de buscar estas cuestiones que despiertan curiosidad en la gente. Son operaciones de marketing justamente para vender la novela y probablemente para algo más que esté detrás de todo esto. ¿Y en qué medida nosotros no nos unimos a esto cuando investigamos con curiosidad, a veces, digamos, con una curiosidad sana, que es justamente para demostrar lo que está haciendo Claudio, ¿no? Demostrar las mentiras que están en esta trama? Pero otras veces, simplemente por una curiosidad que no es del todo buena, o porque, no sé, eso me está dando vuelta. ¿Por qué leemos este tipo de cosas si sabemos que no son buenas? Habrá gente que no lo sabe y se mete en el tema, digamos, sin culpa. Sí, en todo caso, para un cristiano que pretende llevar una vida coherente, yo diría una cosa, que vea la película, que lea el libro, pero que después se haga el deber de investigar seriamente aquello que le causó ruido. También un método es dejar de verlo para que no me afecte, pero tal vez es una buena oportunidad para mover un poco, como decíamos recién, las estanterías, recién fuera de esta grabación, de esta transmisión, porque tal vez tenemos ciertas imágenes, ciertas falsas concepciones que investigando seriamente, consultando, leyendo, instruyéndonos, yendo a la fuente, se nos aclaran. Es una buena oportunidad para tal vez informarnos de cosas que no sabíamos del todo y que tal vez la novela de Dan Brown con sus mentiras burdas, ahora vamos a hablar del tema, fue una buena ocasión para, bueno, por lo menos revisar nuestras propias convicciones y fundamentarlas mejor. Podría ser así, podría ser una buena oportunidad, ¿no? Así que bueno, si les parece, vamos a empezar a hablar sobre esto, sobre por qué Dan Brown está con esta novela y después, bueno, la película que la popularizó todavía más a la novela. Lo que hizo solamente es lanzar burdas mentiras. Bueno, primer punto, vamos a hablar de algo que no
digamos, desde lo cual no vamos a apelar a la fe. Vamos a presentar pruebas que pueden ser mostradas a la razón, pruebas que son coherentes, que son totalmente reflexionables y que no hace falta apelar a la fe. ¿Se entiende? A ver, aquí Marta dice, creo que lo que da idea de la veracidad es el vocabulario específico, lo ritual, mezcla datos verdaderos con otros que no lo son. Sí, claro, mezcla todo para confundir, ¿no? Vamos a la primera, a la primera respuesta de esta serie de teorías. Primero que nada, nunca se excluyó la humanidad de Jesús. La Iglesia nunca excluyó la humanidad de Jesús. Estamos hablando de nunca desde los primeros tiempos. Constantino apareció en el siglo IV. Jesús es el siglo I. Es decir, estamos hablando de toda esa historia anterior a Constantino. Vamos a focalizarnos en eso para ver si realmente Constantino inventó la divinidad de Jesús y borró toda su humanidad. Primero que nada, uno toma los evangelios y se da cuenta cómo se respeta profundamente la humanidad de Jesús. En esos 4 evangelios que presuntamente se escribieron para borrar todo rastro de humanidad y que se quemaron los otros. Fíjense cómo en los evangelios uno toma las páginas de estos evangelios, de las cartas incluso, pero en los acontecimientos históricos de la vida de Jesús, cómo encontramos una y otra vez estos signos de profunda humanidad de Jesús. Un Jesús que va creciendo en sabiduría, que no nació, digamos, como un ser ya superdotado y omnisciente. Va creciendo en sabiduría bajo el cuidado de su madre, la Virgen María. Cómo se enojó, se encolerizó, perdió la paciencia con sus discípulos más de una vez, lloró por la muerte de su amigo Lázaro, le agarró una bronca bárbara con los vendedores del templo, los expulsó, pero tenía ira en ese caso, ¿no? ¿Cómo sintió gozo? Padre, te alabo porque has revelado esta cosa a los pequeños. ¿Cómo pidió al Padre que se le apartara de él el cáliz? O sea, se podía evadir el destino de la pasión y de la muerte. Después de resucitar, mostró sus llagas, comió. Es decir, continuamente en los evangelios canónicos, es decir, los 4 evangelios que la Iglesia conserva y que declara como verdaderos, muestra la humanidad de Jesús una y otra vez, no se la oculta. Vamos a ver después de esos supuestos otros evangelios cómo tratan a Jesús. Pero esta es la primera verdad que tenemos que sostener. Es una burda mentira que se haya ocultado la humanidad de Cristo, y simplemente con recorrer las páginas de los evangelios se ve esa humanidad. Si Constantino hubiese hecho esa operación, no habría rastros de un Jesús que se irrita, que llora, que crece en sabiduría, que pide que se le aparte de la muerte, etc. Primer punto entonces, que obviamente es una manipulación y es una desinformación. Segundo punto, muy importante, es mentira que haya existido una divinización tardía de Jesús. Es decir, según Dan Brown, como digo, es el imperio el que divinizó a Jesús y que antes era simplemente considerado un profeta. Bueno, aquí ya la misma arqueología refuta Dan Brown, es decir, la arqueología, los hallazgos de los primeros manuscritos, es decir, es una cuestión absolutamente científica. Los manuscritos se pueden datar, hay métodos para datar la fecha de los manuscritos que se van encontrando, algún otro día nos podemos referir más a este tema, pero claramente
hay manuscritos muy tempranos que hablan de la divinidad de Jesús. Es decir, por ejemplo, digo ejemplos muy concretos. Hay un manuscrito más o menos del año 200, hay manuscritos que son fragmentarios, están corrompidos porque por el tiempo se echaron a perder, pero hay partes de algunos del Nuevo Testamento que se conservan y pudieron ahí, datando esa fecha de esos manuscritos, rescatar versículos donde se habla de la divinidad de Jesús. Por ejemplo, en este manuscrito del año 200 aparece un pasaje de Romanos 9:5 donde claramente habla de la divinidad, o por ejemplo Hebreos 1:8, después otro manuscrito también de aproximadamente entre el 175 y 225, cuando se data un manuscrito más o menos el rango de certeza es 40 años, pero alcanza y sobra para refutar eso, esa teoría de la divinización tardía. Y aquí aparece el prólogo, el famoso prólogo de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Dónde está la divinización tardía acá? Un manuscrito de varios manuscritos de los primeros siglos, alrededor del año 200, declarando explícitamente la divinidad de Jesús. Manuscritos de los evangelios que se conservan hasta el día de hoy. Además, esto es hay muchos otros manuscritos, cuanto más uno avanza en el tiempo, más completos son los manuscritos que se encuentran. Por ejemplo, ya más o menos hacia el año 200, principio del siglo III, ya se encuentran manuscritos que incluyen 8 cartas de Pablo, después más adelante también casi 2/3 del Evangelio de Juan, que no, el Evangelio de Juan tiene un montón de citas de la divinidad. Es decir, poco a poco se van hallando a lo largo de los tiempos, especialmente en las últimas décadas, un montón de manuscritos que están datados en esas fechas, donde se habla de la divinidad de Jesús y que se conservan hasta el día de hoy. ¿Se entiende? Pero no solamente eso. Cuando uno toma ese Nuevo Testamento, esos evangelios, ahí aparece también claramente que Jesús mismo se da el rango de divino, digamos de la divinidad, de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se pone por encima del sábado, cuando dice que Él es superior al templo, cuando perdona los pecados, cuando dice que es el Mesías, o el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no significa solamente ser un hombre, es una visión de Daniel, donde aparece una figura mesiánica con rango divino, el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Él se pone en sus propios labios esas declaraciones. Pero además existen afirmaciones explícitas, no vamos a recorrer todo, pero hay muchas afirmaciones explícitas. El Evangelio de Marcos comienza diciendo que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y después termina con la confesión de fe del centurión: verdaderamente este era el Hijo de Dios en el sentido del Hijo único de Dios. O Lucas también, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Es interesante Mateo cuando habla del título de Emmanuel, de Jesús, es decir, Dios con nosotros. Fíjense, ese Dios con nosotros, cómo termina el Evangelio de Mateo: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dios con nosotros, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, siempre. Fíjense si eso no es una declaración de la divinidad de Jesús. Y por supuesto Juan, con su declaración explícita desde el comienzo, después hay muchas otras, que la palabra era Dios, es decir, la palabra que luego habitó entre los hombres, puso su carpa entre los hombres. Pero antes todavía de eso, o sea, estos evangelios, el de Marcos más o menos mediados del año 60, estoy hablando del primer siglo,
los evangelios de Mateo, de Lucas, más o menos años 70, el de Juan aproximadamente del año 90, por ahí. Pero Pablo, el gran apóstol, es todavía anterior, es décadas anterior, y también confiesa la divinidad de Cristo. Pablo, por ejemplo, que tuvo esa gran conversión en el año 36, camino a Damasco, después comienza a escribir sus famosas cartas, y por ejemplo, la carta a los romanos del año 55, más o menos, dice que si confesamos hay una confesión muy explícita, porque dice, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, y crees de corazón, serás salvo. Y esto lo toma como una especie de paráfrasis, de comentario del libro de Joel, donde decía, fíjense, Joel es un profeta del Antiguo Testamento, dice, ya que todo el que invoque el nombre del Señor, de Yahvé, se salvará. Pablo pone esas mismas palabras para referirse a Jesús, haciendo un claro paralelismo entre Jesús y Dios. Así como en el Antiguo Testamento el que pronuncia el nombre de Yahvé se salvará, en el Nuevo Testamento el que pronuncie el nombre de Jesús se salvará. Es decir, una clara indicación de su dimensión divina. O el himno de Filipenses, ¿no? Donde dice que no consideró su condición divina como algo que debía guardar, ¿se acuerdan? Se encarnó, se abajó. Y termina diciendo que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. De vuelta, se toma un pasaje de Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, que dice que ante mí, el Señor, Dios, se doblará toda rodilla y toda lengua jurará por mí. ¿Ven? Claramente Pablo está estableciendo paralelismos entre Dios y Jesús. Pablo, que era un fariseo que perseguía a la iglesia y que se convierte en el año 36. También está el testimonio mucho antes de Constantino de los llamados padres apostólicos y después los padres apologistas. Hay una serie de padres que son casi todos santos. Todos ellos confiesan, no tengo tiempo acá de citarlos, pero todos ellos, antes de Constantino, claramente anuncian y confiesan la divinidad de Cristo. Pero no solamente ellos. Existen historiadores paganos, enemigos del cristianismo, que también se refieren, estoy hablando concretamente de filósofos, historiadores, Luciano, Celso, Plinio, se puede consultar esos textos y son textos que son más o menos de fines del siglo II, principios del siglo III, donde denuncian que los cristianos, todos ellos denuncian que los cristianos se reúnen y adoran a Cristo como si fuera un Dios. No importa que ellos no crean en esto. Lo que están testificando estos historiadores paganos, muchos de ellos enemigos del cristianismo, es que desde el comienzo los cristianos tuvieron una clara conciencia de Jesucristo como Dios. Entonces, el decir que Constantino creó la divinidad es una canallada. Yo no sé si es intencional o no, no vamos a juzgar las intenciones de Dan Brown, pero claramente, desde el punto de vista histórico, arqueológico, escriturístico, es una tontería decir eso, porque ahí están las pruebas y están muy claras. Sí, por favor, Sofía. Siempre me dice que tengo que interrumpir, así que Sofía. Interrumpo con una pregunta de Moni. Moni dice, Clau, ¿la apologética habrá surgido con más fuerza para contrarrestar las ideas erróneas de este tipo de novela? Sí, gracias, Moni. Mirá, la apologética es muy antigua y justamente existen los que se llaman los padres apologistas, que son, ya te digo, de los primeros siglos cristianos, que surgieron no en el mundo de hoy para rebatir estas novelas, que por supuesto en esto hay mucho celo apologista después para contestarlo, pero es tan antiguo como estos primeros padres apologistas, Ireneo, Justino, Tertuliano, que lo que hicieron es
defender al cristianismo de las acusaciones de sus perseguidores, los romanos, de las injurias que filósofos, historiadores, políticos le hacían a esa fe que todavía estaba siendo perseguida. Ahí es donde nació la apología, donde estos padres defendían la fe, daban razón de la fe, testificaban la fe en contra de esas acusaciones injustas. O sea, surgió en una época más heroica. Ahora estamos acercándonos un poco también a esas persecuciones, ¿no? Tal vez no con aunque sí en algunos lugares de misión, por cierto, ¿no? Donde hay muchos mártires, pero tal vez en estas sociedades occidentales más de palabra y de persecución muchas veces por sanciones o incluso por cárcel. Pero surgió de una manera heroica porque en ese momento los cristianos estaban siendo perseguidos, y después sí se revitalizó sin duda ante estas teorías que empezaban a circular, muchas veces fogoneadas por esta novela, digamos, inaugural en cierta manera de Dan Brown, seguro. Eso fortaleció mucho la apología porque obligó a profundizar en los estudios bíblicos y mostrar, por ejemplo, esto, que son datos absolutamente irrefutables. Pero la apología es tan antigua como la Iglesia en persecución. Así que bueno, gracias por esa pregunta. Así que bueno, otra de las acusaciones, ¿no?, es que este Nuevo Testamento se redactó en la época de Constantino, que todos los demás se eliminaron y que se redactó en la época de Constantino, una especie de reedición acomodada del Nuevo Testamento. Bueno, una vez más, existe lo que se llama el canon de la Iglesia. El canon es la colección de libros que la Iglesia declara como inspirados por Dios. Es decir, los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, los que se declaran formalmente inspirados por Dios y los que forman parte de la Biblia, lo que son la Biblia católica, ¿sí? Las primeras comunidades, por supuesto, no tenían Biblias, tenían una especie de textos donde se iban recogiendo las enseñanzas, primero los apóstoles, después los sucesores, los discípulos, las enseñanzas, sea oral, sea por escrito, de Jesús. Poco a poco eso se fue poniendo por escrito para las nuevas generaciones, se fue compilando y de a poco se fue creando ese cuerpo de libros que es el Nuevo Testamento. Fue un proceso gradual, pero ya estaba fijado ese canon del Nuevo Testamento, es decir, la colección de los 27 libros admitidos, ya al comienzo del siglo IV, es decir, antes de Constantino. Ya estaba el Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Además, se encontraron colecciones de libros del Nuevo Testamento casi completos, porque hubo libros que estuvieron en discusión mucho tiempo, pero uno puede encontrar también datados, digamos, por las pruebas de la arqueología, anteriores al siglo IV, como hay un famoso, se llama el canon de Muratori, que data de... sí, la mayoría, creo que, no sé si el canon de Muratori, disculpen esto, pero la mayoría del Nuevo Testamento, después, en todo caso, lo googleamos juntos y lo vemos, pero hay famosos cánones que, lo que quería decir, reúnen casi la totalidad del libro del Nuevo Testamento. ¿Por qué no todos? Porque hubo libros que se incorporaron un poquito más tardíamente, porque todavía se discutían, pero finalmente formaron parte del canon. Pero lo importante es esto, que ya hacia finales del siglo II más o menos, ya se había fijado la mayoría de los libros que componen el Nuevo Testamento. Y eso es algo que lo dice la ciencia, porque puede datar esas colecciones que se descubrieron y puede ponerle fecha por métodos científicos. De manera que no pudo quemarse nada de eso, porque está tal como lo tenemos hoy en día, la mayoría de esos libros, tal como aparecen
en siglos anteriores a Constantino. ¿Se entiende esto? Y pensaba que, bueno, a la par de las Sagradas Escrituras, también la tradición de la Iglesia, reflejada en el arte, en la liturgia, en los ritos. Está sirviendo café, ahora vuelve. Ya justo cuando dicen así, ¿entendés? Acá parece que quiero ver si le quedó café a Sofi. Quedó café a Sofi, ahora me quedo tranquilo, sigo. A ver, ¿qué opinás de los escritos de Qumran? Ya voy a... ¿Qué tal, Marta? Sí, ya enseguida voy a hablar de eso y de los evangelios apócrifos también, ¿cómo no? Dani Villegas, Clau, un beso grande, qué lindo escucharte, gracias, muchas gracias. Claudia de Nico, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Una amiga de Moni, muchas gracias. Bueno, demuestra un conocimiento sobre... Supongo que acá está hablando de Jesús. Sí, demuestra conocimientos sorprendentes para un niño de su edad. Sí, por supuesto, hay todo un misterio de ahí, cómo poco a poco se le fue manifestando a Jesús en su conciencia su condición divina. Es un tema muy apasionante y muy complicado. Él, siendo Dios, fue sometido por la encarnación a lo que se llama el abajamiento, la kenosis. Tuvo que crecer, y lo dice concretamente el Evangelio de Lucas, en sabiduría, y poco a poco fue tomando conciencia de esa vida, un proceso que nosotros tenemos que guardar silencio porque es un misterio de Dios, obviamente. Pero bueno, sí, habla de los evangelios apócrifos, ya vamos a hablar, de Qumran, que ya hago enseguida. Sí, decime, por favor. Sí, por favor. Sí. Bueno, Marta dice la divinidad de Jesús hecho hombre. Creo que se ve cuando es hallado en el templo. Bueno, Patsy dice buen día, bendiciones a todos. Vicky, bueno, le doy más arriba. Coca dice, Dan Brown escribió una novela con poco valor literario y con pretensiones de investigación teológica científica. Marta Pratt dice, creo que lo que da idea de veracidad es el... esto ya lo vi. Vicky dice, creo que hay que verlo y leer, ya que nos sirve para hacer una muy buena evangelización, una excelente misión, claro, que también se necesitan catequistas, consagrados, sacerdotes muy bien formados y cabeza y corazón abierto, y no decirlo con el dedito levantado, sí verlos a los que nos pregunta con interrogantes para que sigan preguntando. Sí, no temer preguntar. Yo, en ese sentido, hay que preguntar, hay que cuestionar, hay que tener mentalidad crítica. Y los catequistas, por favor, yo no soy catequista, no tengo ese don, no tengo esa autoridad para decirles, pero a todos los formadores lo que digo es esto: compartamos esto, dejemos que los chicos y también los adultos tengan pensamiento crítico. Nuestra fe no es así porque sí, porque el Papa lo dice. Hay profundas razones, y si la persona se cuestiona, va a estar más cerca de la verdad si está conducida por la fe de la Iglesia, sin duda. Dani, perdón. Dani Villegas, está bien, sí, está muy bien, Dani, gracias. Daniela, sí, por el apellido no te conocía, no te ubicaba, pero bueno, yo soy así, sí. ¿Cómo te va? Bien, es la novia de un muy buen amigo e hijo de un amigo, Santi. Bueno, un beso muy grande. ¿Alguna otra? Sí. Vicky después dice abajo, nadie puede decir a nadie esto, si se puede ver o esto no. Jesús nos hizo libres, no nos quiso títeres, eso me lo enseñó un profe. Vicky dice también, en el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento presente en el Nuevo Testamento. Claudia abajo dice, muy interesante. Y bueno,
Ahora bien, ¿cuáles son los criterios? Muy brevemente, ¿no? Porque uno tiene la colección de libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy y que, como dije, ya la gran mayoría de esos libros fueron hallados en colecciones anteriores iba a decir a Dan Brown, anteriores a Constantino, con lo cual se prueba la falacia de que Constantino haya redactado cualquier cosa, porque se datan ya de final del siglo II, siglo III, colecciones que incluyen la mayor parte del Nuevo Testamento, así que esto es irrefutable, es científico. Ven que yo no estoy apelando a la fe. Después uno toma el Evangelio y la gracia de Dios nos hace estallar la cabeza. Eso es otro tema. Aquí estamos contestando cuestiones concretas, acusaciones concretas, que son rebatibles desde la razón, desde la ciencia, mostrando lo que es la verdad. A través, gracias a la arqueología, a la lingüística, a la exégesis del Nuevo Testamento, a la historia. Y decíamos, ¿cuáles son los criterios? ¿Por qué esos libros? Muy brevemente, y después cerramos con referirnos a los manuscritos de Qumran y a los evangelios apócrifos. Hay criterios muy estrictos que las primeras comunidades cristianas, es decir, ya desde los primeros años, desde Pentecostés, digamos, ya desde Pentecostés, cuando el Espíritu Santo funda la iglesia, y gracias a su inspiración, esas primeras comunidades que después se van diseminando, conservan criterios muy claros respecto de qué escritos deben conservar y cuáles escritos deben desechar. Primero que nada, si es un libro, si es un texto, una tradición que proviene de un apóstol o posteriormente de un colaborador de un apóstol, lo que se llama la apostolicidad de un escrito, de una tradición, es decir, si son enseñanzas de los apóstoles. Primer criterio para conservar una comunidad, recuerden, no estaba en el Nuevo Testamento, son libros que van conservando, colecciones que van conservando las diferentes comunidades y después se van compilando a lo largo de los siglos. Primer criterio entonces esta apostolicidad, que venga de la enseñanza de los mismos apóstoles. Segundo criterio, bueno, que se ajuste a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Es decir, esas enseñanzas que se transmitían, ya les digo, también oralmente. No desprecien el tema de la transmisión oral, porque estamos en medio, los judíos estoy hablando, no nosotros, ¿no? Esa cultura era una cultura fuertemente oral. No había fotocopias, muchos no sabían escribir, por supuesto no estaba internet. Es decir, la gran mayoría de las tradiciones se va transmitiendo oralmente y estaban entrenados para memorizar y transmitir esas enseñanzas orales, que poco a poco se van poniendo por escrito, es decir, en el Nuevo Testamento. Entonces, esas enseñanzas deberían provenir de Jesús y de los apóstoles, no de cualquier otro lado. Entonces, el segundo criterio es la ortodoxia, es decir, la rectitud de la enseñanza. El tercer criterio es que si fue aceptado tempranamente por las comunidades, es decir, la antigüedad, una de las cosas que después vamos a decir, un poquito de tiempo vamos a tener, esperamos, es que estos evangelios apócrifos, estos evangelios nuevos, son muy tardíos, estos que dicen que se conservaron, bueno, ya vamos a ver. Son muy tardíos, son posteriores a los evangelios canónicos, a los 4 evangelios. Es decir, el otro criterio importante es que son documentos tempranos, que no se metieron de prepos desde el primer momento, sino que los primeros que conservó la comunidad, aquellos que creían la comunidad, que provenían directamente de la enseñanza de los apóstoles y los mismos apóstoles, esos son los que se conservaron, no los que después, desde otra parte, quisieron colarse en un segundo momento. Un criterio importante entonces es justamente la antigüedad, el que fueran tempranos. Y por último,
el hecho de la catolicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que fue aceptado por la mayoría de las comunidades. Recuerden, eran comunidades separadas entre sí, pero cada una de esas comunidades aceptó independientemente estos escritos y después fue compilándose y comprobando que todos aceptaban estos escritos porque venían de los apóstoles. Entonces hay estos 4 criterios que poco a poco a lo largo de estos primeros siglos fueron funcionando para lograr esta compilación del Nuevo Testamento, que es lo que tenemos en la mano hoy en día. Es decir, una vez más, Dan Brown lanza falsedades burdas, como podemos ver. No, es imposible que Constantino, aunque haya querido, hubiese redactado un Nuevo Testamento, porque la historia, la arqueología, el análisis exegético nos muestra la antigüedad de los evangelios y el proceso de su creación. Así que bueno, muchas gracias, Ana. Y bueno, lo que si hay algún otro comentario, si no me interrumpen, siempre es muy bueno interrumpirme. Acá, qué grande Sofi, qué grande Sofi. Así de, perdón, no fue. Tengo ganas de interrumpir. Está bien. Sí, hay algo que se dice en el libro y obviamente no me acuerdo con qué justificaciones ni nada, pero en una parte, en ese momento lo leí y me reinteresó y me sorprendió y ahora me parece una atrocidad. Pero en una parte, porque Dan Brown es como que analiza los cuadros de Da Vinci y de acuerdo a eso va explicando. Hay una pintura de Leonardo da Vinci que es La Última Cena. Entonces él dice que, bueno, supuestamente ahí eran 12 apóstoles, pero hay 13 y como que está María Magdalena metida ahí. No sé si estás imaginando la pregunta. Ponele, bueno, te la hago corta. Dice que Dan Brown dice en el libro que, bueno, Jesús estuvo con María Magdalena y que supuestamente tiene un hijo. Así. ¿Cómo contestás y cómo me podés dar una respuesta a esto? Uno de los evangelios tardíos es el Evangelio de María Magdalena, un evangelio tardío de siglos después del Nuevo Testamento, y increíblemente aparece una visión de mujer terrible, degradante, absolutamente gnóstica. Ahora vamos a hablar sobre los gnósticos, es decir, esa presunción de que los evangelios gnósticos rescatan al verdadero Jesús. Si uno lee alguno de esos evangelios gnósticos, le da vergüenza ajena cómo denigran no solamente al ser humano, sino a la mujer. Y aquí viene esa tradición de que Jesús se casó con María Magdalena y otras tantas tradiciones que se metieron de prepo fuera de la tradición apostólica desde estos grupos gnósticos ajenos a la Iglesia. Básicamente eso, es una tradición trucha y tardía. Que no aparece, es más, que María Magdalena se asocie con una prostituta tampoco es del Nuevo Testamento. Es una asociación libre que se hizo después. Hay muchas cosas que se le agregan por la imaginación y que no aparece, ¿no? Además, fíjense como María Magdalena siempre es la primer testigo de la aparición de Jesús en los 4 evangelios. Eso da que pensar, ¿no? Cómo se valoraba a la mujer, un testimonio que en realidad en la época de Jesús no servía para un tribunal. Y sin embargo, fíjense el sincericidio de estos redactores, estos evangelistas que muestran en los 4 evangelios con diferentes variantes que a quien primero se apareció Jesús resucitado fue a María Magdalena. E incluso en uno de los evangelios dice que estaba antes poseída por el demonio. No se le apareció primero a Pedro, que fue el primer papa, cabeza de la iglesia, nombrado por Jesús, sino a María Magdalena. Tranquilamente podría haberse cambiado eso si la iglesia hubiese sido manipuladora, pero mostró la iglesia, los primeros comunidades mostraron un respeto reverencial por la historia y por cómo ocurrieron las cosas.
Y no se cambió eso, no se cambió el hecho de que los discípulos traicionaron a Jesús, escaparon todos, que Jesús murió solo en la cruz, que Pedro, el primer papa de la iglesia, negó 3 veces a Jesús, etc. Que Cristo vivía retándolos, que a veces no se los aguantaba. Aparece todo eso muy claramente, es decir, todo esto que es todo lo contrario de manipular. Esto muestra la sinceridad, la honestidad de los evangelistas. Claudio, te puedo hacer una pregunta difícil. Si tenés 2 libros, uno bueno y este, un libro bueno y este, y estás de vacaciones y tenés el tiempo para leerlo, ¿cuál recomendás? ¿Entre cuáles libros? No entendí bien. No, obviamente, no a Dan Brown, por supuesto. Sin lugar a duda, a ver, podemos ahorrarnos un paso e ir directamente a las fuentes, a menos que uno tenga una mentalidad científica y quiera después refutar, pero no, obviamente, si le interesa mucho el tema, hay muchos libros excelentes de apología donde esclarece todos estos temas que estamos hablando. Si ustedes entran a mi página, voy a hacer un pequeño, juro que esto no fue ensayado, pero en esta página hay un montón de material de esto y bibliografía recomendado. Esta es mi página y arriba van a encontrar un menú razones para la fe.org. Acá, esto lo que estoy compartiendo es la página web, bueno, es una página mía, donde arriba se muestra todo esto y en una de las partes es dar razones para la fe de Jesús y está todo esto. Bueno, nunca va a estar todo, pero se muestran muchos libros que se pueden tranquilamente recomendar al respecto. Y no quería terminar sin hablar un poquito sobre Qumran y los manuscritos o sea, el Mar Muerto y estos de Nag Hammadi, que son los gnósticos. Primero que nada, estos que Dan Brown dice, bueno, no se pudieron quemar todos los libros, gracias a Dios, para los arqueólogos aparecieron los manuscritos de Mar Muerto. Bueno, estos famosos manuscritos de Mar Muerto, que sin duda son verdaderos, fueron descubiertos en 1946, es una colección, es interesante porque aparece la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, y con ellos, por supuesto, muchas profecías sobre Jesús. Como uno toma a Isaías, ahí aparece prefigurada la pasión de Cristo, por ejemplo. Pero no habla una sola palabra de Jesús. Esos libros pretendidamente salvados del incendio, que se quería borrar toda la humanidad, no habla de Jesús, no habla de Jesús. Ninguno de los rollos del Mar Muerto hace referencia a Jesús. Sí, en honor a la verdad, hay algunas hipótesis plausibles que dicen que Juan el Bautista podría haber tenido contacto con esta comunidad, que es una comunidad que se llamaba de los Esenios, que después se fue ahí a orillas del Mar Muerto. Podía haber sido, pero igual Juan el Bautista, después Jesús se abrió, de cierta manera de predicar de Juan el Bautista. Así que no hay nada ahí. Así que eso que gracias a Dios se conservaron, vaya a saber qué tiene en la cabeza Dan Brown cuando piensa eso, capaz que ni siquiera se informó, porque no habla de Jesús. Ninguno de los manuscritos de estos rollos habla sobre Jesús. Y esto no está, está administrado, no está manipulado por la Iglesia, son arqueólogos que lo están poco a poco rescatando, traduciéndose hace rato, está en internet, se puede consultar. Y respecto de los evangelios apócrifos en general, apócrifo significa textualmente evangelios ocultos, no necesariamente falsos. Ocultos en el sentido de que fueron puestos aparte, son como evangelios para iniciados. Ocultos porque no se los podía revelar a todos, por eso se llaman apócrifos, porque pertenecen a una secta de iniciados, que son los gnósticos, que decían tener ciertos secretos que solo podían revelar a sus iniciados respecto de el mundo, de Dios
Y estos gnósticos, para decirlo en pocas palabras, muestran un desprecio total por todo lo que tiene que ver con lo humano. Fíjense que es todo lo contrario de lo que dice Dan Brown. Estos famosos evangelios apócrifos o gnósticos, que por fin se descubrieron, es cierto, se descubrió una colección ahí en la Hamadí, no son evangelios que rescataban la humanidad de Jesús, sino todo lo contrario. Evangelios que hablaban de un Jesús que no se había encarnado, que no había resucitado, que tenía un cuerpo aparente que no era un ser humano, sino solamente un alma disfrazada o un Dios disfrazado de hombre. Es todo lo contrario de lo que dice Dan Brown. Y están ahí los manuscritos. Y uno ve en esos ejemplos, el más famoso es el Evangelio el pseudo Evangelio de Santiago, de Tomás, perdón, el pseudo Evangelio de Tomás, y aparecen, también está, como decía, el de María Magdalena, y aparecen siempre visiones absolutamente reñidas con lo que es la dignidad de la persona humana, de la materia, del cuerpo. Recuerden que Jesús, al resucitar y al ascender al cielo, regresó al Padre junto con su humanidad, no desechó su humanidad. Y eso aparece en la ascensión, aparece en los evangelios. Fíjense que es todo lo contrario de lo que dice Dan Brown. Ni siquiera eso, ni siquiera pudo mentir bien. No sé si con esto queda claro, pero un poco como conclusión, yo diría que no se trata entonces solo acá de una cuestión de fe. ¿Se dan cuenta? A partir de esto podemos purificar nuestra fe y podemos darnos mejor cuenta de los firmes pilares en los que está asentada nuestra fe. Que no es que si nos sacan la fe del que esto es así porque la Iglesia lo dice, nos quedamos en el aire. Hay firmes pilares fundados en la razón que nos permiten justamente, valga la redundancia, dar razón de nuestra fe a los demás. Fíjense, razones científicas, ya habíamos hablado antes del tema del aborto, razones científicas, médicas en su momento, aquí razones arqueológicas, razones históricas, razones escriturísticas, exegéticas, que muestran claramente que lo de Dan Brown es una mentira. No se trata de decir, no, yo lo creo así y vos no me vas a conocer. Se trata de dar razones sólidas, fundamentales, para que después podamos predicar un evangelio de manera verdaderamente confiable, creíble, a aquellos que piden razón de nuestra fe.